Pues querida comunidad cristiana, ya estamos casi cerquita a la gran fiesta de los creyentes, de los bautizados en Cristo Jesús, la Pascua. Ya estamos en el cuarto domingo y hemos visto en la primera lectura cómo ese pueblo de Dios, liberado de la esclavitud de los egipcios, va caminando esos 40 años por el desierto hasta llegar a la montaña santa y hacer con Dios la nueva alianza. Y en este sentido hemos escuchado cómo en el libro de Josué se nos presentaba a este pueblo liberado celebrando la Pascua, recordando las grandes maravillas que el Señor había hecho con ellos. Y en la segunda lectura el apóstol Pablo nos ha recordado algo fundamental, que este tiempo de Cuaresma tiene que ser un tiempo de reconciliación y de perdón. Un tiempo de redescubrir esa vida nueva recibida en el bautismo y convertirnos en hombres nuevos, en mujeres nuevas, que van trabajando a lo largo de su vida con estas grandes virtudes con las cuales fuimos creados, en esa santidad, en esa gracia, en esta justicia que el Señor nos regaló. Pero hoy día han escuchado una maravillosa parábola, un ejemplo hermosísimo por parte de Jesús, que nos da a entender lo que es Dios Padre y quiere que nosotros vivamos también esta experiencia. A ver, ¿ustedes se acuerdan cuando asistían a la catequesis, en la preparación de los sacramentos, en las clases de religión? ¿Cómo se llamaba esta parábola que acabamos de escuchar? ¿Cómo? El hijo pródigo, el hijo que se va, y nos olvidamos del protagonista fundamental. El protagonista fundamental en esta parábola es el hijo menor. No. ¿Es el hijo mayor? No. ¿Quién es el protagonista de esta parábola? Es el Padre, es el Padre. Y entonces esta parábola, los estudiosos de la Biblia dicen que no tendría que llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del papá misericordioso. El papá que es amor. El papá que es perdón. Entonces, si el papá es amor, solamente puede amar a sus hijos. Y si Dios es misericordia, es perdón, lo único que puede hacer es perdonar nuestros pecados y hacernos criaturas nuevas. Y miren, en la parábola, pues tenemos dos formas de entender a Dios y también dos maneras de relacionarnos con Él. Por una parte vemos el Dios de los fariseos, el Dios que se presenta como el patrón. Y por otra parte vemos el Dios de los que están perdidos, manifestado uno en el hijo mayor y otro en el hijo menor. Y Dios es acogedor, representado en el hijo menor. ¿Por qué? Porque es el perdido, es el fracasado, es el que ha ido a la ruina. Y entender a Dios como patrón es relacionarse con Él con la mentalidad de que ya he cumplido todo. ¿Qué dice el hijo mayor? Yo he estado siempre contigo, he cumplido tus leyes, no te he fallado en nada y ni siquiera me has regalado un becerro, un ternero para hacer la fiesta. Y yo te doy todo lo que tú me pides y entonces tú me tienes que corresponder con lo que has prometido. Y entonces el hijo mayor está sometido,
está casi esclavizado. Y entender a Dios como ese Padre acogedor es la actitud del hijo menor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las relaciones del hijo menor con el Padre? Pues de abrazos, de fiesta, de banquete, de alegría, porque es padre e hijo. Pero qué interesante, ¿no? Ese hijo menor que se escapa, que se va, que disfruta la vida, que quiere tener experiencias nuevas, que quiere saber qué es la vida, llega un momento en que entra en crisis. Se acaba la plata, cuando se termina la plata los amigos ya desaparecen, tiene hambre, no sabe qué hacer, va a acudir a un señor que le dé trabajo, tiene hambre, quiere comer la comida de los chanchos y ese hambre de placer que él tenía, que le ha conducido a la perdición, pues ahora tiene hambre del pan verdadero, del amor verdadero, de la casa paterna. Y por eso él reflexiona y dice, qué mal que he actuado. En la casa de mi papá tengo de todo. Qué bruto que he sido. ¿Por qué me habré escapado? Pues vamos otra vez a la casa del Padre. Y entonces comienza en él un proceso bellísimo, un proceso cuaresmal, que es de conversión, de restauración y poniéndose de rodillas, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Al menos trátame como uno de tus empleados, que tú los tratas con justicia, con cariño, con rectitud. Al menos yo quiero ser uno de ellos. Y entonces inicia el camino del retorno. Y miren qué bonito. El papá, y yo me imagino que ustedes más de una vez habrán hecho esta experiencia, porque habrán tenido algún hijo caprichoso que se habrá escapado de la casa. Y el papá y la mamá no pueden dormir hasta que no sepan dónde está su hijo amado, aunque haya cometido algún disparate. Pero es mi hijo y yo lo tengo que amar, lo tengo que defender, lo tengo que buscar. Y entonces el papá, ¿qué está haciendo? Desde la azotea, desde el tejado, está mirando así, oteando, para ver si aparece alguna sombra que pueda ser la imagen de su hijo. Y cuando ve que el que se acerca es su hijo, cómo corre hacia él y cómo se conmueve en lo más profundo de sus entrañas, de su corazón. Y entonces no hay reproches. Y tú, tan malo ahora te atreves a volver a la casa. ¿Con qué cara vienes? ¿Cómo se te No. Corre hacia él, le abre sus brazos y hay centenares de abrazos y besos porque el hijo ha vuelto otra vez a la casa. ¿Y el papá qué hace? Traigan la mejor túnica, traigan los zapatos, traigan el anillo, porque son símbolos de un encuentro del hijo con el padre y de una verdadera liberación. La túnica, el vestido blanco, significaba la dignidad de hijo. El anillo, ustedes han visto esa película tan bonita de Ben-Hur, que le entrega al joven Arrio, le entrega su anillo para que selle. Dice, este es de la familia. Y como el hijo es hijo y no es esclavo, por eso le dan los zapatos. Y qué cosa más interesante con el hijo menor también, el hijo mayor. Pues el hijo mayor es el hijo orgulloso, que se jacta, se vanagloria de todas sus buenas obras y no reconoce sus errores. Está ciego porque se cree perfecto y no reconoce su pecado de egoísmo, porque le da rabia que su hermano menor haya vuelto y que el padre haya organizado la fiesta, como si se hubiera alegrado de que su hermano no hubiera vuelto.
Y eso no es fraternidad, porque tiene un corazón duro, no es misericordioso, no tiene entrañas, no tiene corazón porque no sabe amar. Y ahora llegamos a la figura hermosa del Padre que es amor, el Padre que es misericordia. El Padre de la parábola es una maravilla, es lo mejor que nos podía presentar, porque pensamos en Dios Padre, en Jesucristo, que es nuestro Salvador y Redentor. Y fíjense cuánto podemos aprender, ustedes papás y yo como obispo, en las relaciones con los demás. El Padre es respetuoso, deja que su hijo se vaya, respeta su decisión, pero al mismo tiempo tiene una esperanza vigilante. Está desde la azotea esperando que llegue su hijo. Y es un papá que olvida pronto. Una vez que ha abrazado a su hijo, ya se olvida de todos los malos ratos que le haya podido dar y se alegra con él. Y entonces le ofrece un perdón generoso. Y cuando el Padre perdona, entonces realmente olvida el pecado de sus hijos. Y no está siempre recalcando, tú me has hecho esto, tú te portaste así, tú no me obedeciste. No, te he perdonado y comenzamos vida nueva. Y entonces pues hay abrazos, hay besos, hay regalos que recuerdan la dignidad de lo que somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque este Padre encarna la misericordia, el amor y la gracia de Dios Padre. Pues ¿qué modelo tenemos en este papá para poder educar a los hijos cada día? Entonces, en este tiempo y contemplando esta imagen tan bonita, nosotros podríamos hoy día reflexionar un poco sobre nuestras conductas y podíamos preguntarnos, ¿qué actitudes son más frecuentes entre nosotros? ¿Los del hijo mayor o los del hijo menor? Y nuestra vida cambiaría, porque si dejamos la soberbia, si dejamos la vanidad, si dejamos la hipocresía, si vivimos en la verdad, en la sinceridad, en la sencillez, pues seremos alabados por el Padre. Y ojalá que nosotros y las personas que se dicen católicos, cristianos, pues tuviéramos estas actitudes y nuestra vida cambiaría totalmente. Y también en este tiempo de Cuaresma podemos preguntarnos, ¿cómo vivimos nosotros el sacramento de la reconciliación, del perdón? A ver, yo le lanzo un reto. A ver, ¿qué papás y qué mamás que están aquí presentes tuvieran la fuerza de voluntad para decir, hijos, vamos a sentarnos alrededor de esta mesa? Vamos a revisar un poco las actitudes que tenemos como familia en las relaciones de cada día. ¿Tendremos que pedirnos perdón por alguna cosa? ¿Tendremos que acercarnos al sacerdote para recibir el sacramento de la reconciliación mediante una buena confesión? ¿O tenemos vergüenza? ¿O tenemos miedo de decirle a nuestros hijos que estos sacramentos de la vida cristiana son fundamentales para crecer en esa estatura y convertirnos cada vez más en un verdadero discípulo y misionero de Jesús? Entonces, no nos podemos acobardar. Qué lindo sería que también nuestras autoridades en este tiempo de Cuaresma pues reflexionaran cómo están sirviendo a nuestro pueblo, qué actitudes tienen, si son actitudes de sencillez, de humildad o de soberbia, de vanidad. Y todos nosotros volviendo al Padre para decir, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, pues comenzaríamos una vida nueva.